Buenas tardes. Bueno, este ejercicio de fluidos habla de una pileta rectangular, nos da las dimensiones, 2 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 2 metros de alto. Y está lleno con agua hasta 1,5 metros y luego en la parte superior tiene otro líquido, nos da la densidad del otro líquido. Como puede verse es menor a la del agua, porque la del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y al tener menor densidad entonces estará sobre el agua, ¿sí? Esa es la condición de flotación, que a densidad menor flota con respecto al otro líquido, ¿no? Bueno, nos pide la presión hidrostática y absoluta a 1,8 metros de profundidad, luego en el fondo la absoluta y la fuerza total. Bueno, acá hay un esquema, entonces a 1,8 metros de profundidad estaría a 0,2 metros del fondo. ¿Cómo se calcula entonces la presión hidrostática? Bueno, recurrimos al principio general de la hidrostática, que nos dice que la presión en un punto cualquiera de un líquido en reposo es directamente proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad a la que se halla el punto. Por lo tanto, la presión, si lo expresamos la ecuación, la presión hidrostática será igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? La densidad del líquido, ¿no? Por la aceleración de la gravedad, por la profundidad. Vamos a poner H, pero es profundidad, ¿sí? H es profundidad. Bien, entonces, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. La del otro líquido es 0,95. Si vamos a trabajar con gravedad, con altura, bueno, vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces vamos a pasar la unidad de gramo por centímetro cúbico a kilo por metro cúbico. Entonces tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Para pasar los centímetros cúbicos tenemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Cuando son cúbicos, nos quedaría que 1 metro cúbico equivale a 1 por 10 a la sexta, ¿no? Porque tenemos 2 ceros al cubo, serían 6 ceros, 1 por 10 a la sexta centímetros cúbicos. Esta es la equivalencia. Entonces, aquí ponemos 1 por 10 a la sexta centímetros cúbicos equivale a 1 metro cúbico. Podemos simplificar y vemos que nos quedan 1.000.000 arriba y 1000 abajo. Se puede simplificar, entonces nos quedaría arriba 1000. Es decir, que nos da un resultado de 1000 kilos por metro cúbico. Esa sería la densidad del agua en el sistema internacional. Es decir, de 1 se fue a 1000. Por lo tanto, puedo deducir que esta densidad en el sistema internacional la multiplico por 1000, o sea que serían 950 kilos por metro cúbico. Teniendo ya las densidades en el sistema que voy a trabajar, entonces ahora vamos a resolver el punto A. Presión hidrostática es igual a la presión que ejerce este líquido sobre este punto que yo quiero averiguar, más la presión que ejerce el agua. Es decir, densidad del líquido, 950 kilos por metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, por la profundidad que tiene este líquido, que sería de 0,5 metros, más la presión que ejerce el agua también. Densidad del agua, 1000 kilos por metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, por la profundidad del agua, que era 1,5 metros, menos 0,2, 1,3 metros. A ver, vamos a realizar la cuenta. Entonces tenemos 950 por 10 por 0,5 más
17.750. ¿En qué unidades nos queda? Vamos a ver. Bueno, kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es Newton. Este metro se puede simplificar con uno de los tres que tengo, entonces me quedaría, vamos a escribirlo aquí, Newton sobre metro cuadrado. Bien, Newton sobre metro cuadrado es Pascal, que es la unidad de presión en el sistema internacional que estamos usando. Bueno, aquí sería lo mismo, por lo tanto queda demostrado que la unidad es el Pascal. Esto es la presión hidrostática, pero también me pedían la presión absoluta. La presión absoluta es considerar también el aire que tiene sobre los líquidos, la pileta. Supongamos que está abierta la atmósfera. Por lo tanto, la presión absoluta será igual a la presión hidrostática del líquido más la presión atmosférica. Supongamos una presión atmosférica de una atmósfera. También eso tendría que decirlo en el enunciado. La equivalencia entre atmósfera y Pascal es una atmósfera equivale a 101.325 Pascal. ¿Sí? Se suele redondear a veces a 100.000 Pascal. Lo vamos a poner con todos los números, pero también se podría llegar a redondear. 17.750 Pascal más 101.325 Pascal. $119.075. Bueno, ya sería eso el punto A. El punto B nos pide la presión en el fondo. La presión absoluta también. La presión absoluta en el fondo sería en este punto. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión atmosférica, vamos a ir de arriba hacia abajo. Presión atmosférica más la presión de este líquido, que la calculamos ya, nos daba 17.700, a ver, no, sería esta parte. Es decir, 950 por 0,5 por 10, 4.750, más la presión de toda el agua, es decir, 1000 por 10 por 1,5 metros. Bueno, entonces, si sumamos, tenemos presión atmosférica 101.325 más 4.750 más 1000 por 10 por 1,5 serían 15.000, y esto nos daría 121.075 Pascal. Esa sería la presión absoluta en el fondo. Luego, por último, nos pide la fuerza, ¿sí? La fuerza que todo el líquido y el aire hace sobre el fondo. Entonces, la expresión sería, la presión es a su vez igual a la fuerza sobre el área. Por lo tanto, despejando, la fuerza es igual a la presión, en este caso en el fondo, por el área del fondo de la pileta. Presión en el fondo la tenemos calculada ya, 121.075 Pascal. Por el área, ¿cuál es el área de la pileta? Vamos a hacerlo un cálculo auxiliar aquí. El área del fondo de la pileta es de 2 metros por 1,5 metros. Sí, como vemos, entonces la unidad en que nos queda sería de metros cuadrados. Vamos a hacerlo acá. Sí, porque es metro por metro, metro cuadrado.
y sabiendo que el pascal es newton sobre metro cuadrado, puedo simplificar y el resultado nos daría en metros. En newton, perdón, 121.075, 363.225 newton. Esa sería la fuerza que se ejerce sobre el fondo de la pileta. Bueno, hasta aquí queda el ejercicio resuelto. Entonces recordar que en la superficie libre la presión es la de la atmósfera, una atmósfera. Y en la separación entre los dos líquidos la presión es la presión atmosférica más la presión del líquido. La presión absoluta estoy diciendo. Y luego a medida que voy bajando le voy adicionando el líquido que tiene encima, ¿sí? Hasta que llego al fondo, que era el resultado del punto B. Bueno, hasta otro ejercicio. Nos vemos.